¿A qué se llama Edad Media y cuándo comienza? ¿Es un nombre conveniente para una etapa que duró casi 1000 años? ¿Qué pasó durante tantos años? El mismo nombre Edad Media es despectivo. Se atribuye a un erudito del siglo XVII que quiso decir que esta edad estaba en el medio de dos grandes edades históricas, la antigua y la moderna. Pero hoy sabemos que la Edad Media es una época de gran riqueza cultural en la que confluyeron los legados romano, cristiano, germánico y posteriormente el islámico. El paso de la antigüedad al medioevo fue gradual. El imperio estaba en decadencia debido al empobrecimiento económico, a la disputa por el poder político y al debilitamiento del ejército. A través del colonato, la diplomacia y las negociaciones, contingentes de extranjeros de origen bárbaro fueron ingresando paulatinamente en las fronteras del imperio. Algunos se incorporaron al ejército y luego fueron conquistando el territorio por la fuerza. El golpe definitivo llegó cuando Odoacro, un general de origen extranjero, depuso a Rómulo Augustulo, el último emperador romano. Con la caída de Roma, la parte occidental del imperio llegó a su fin. La unidad política y cultural del territorio se rompió dando lugar a la fragmentación del mundo mediterráneo. Se fueron desarrollando 3 civilizaciones diferentes, cada una con sus propias características. En Europa occidental se conformaron los reinos romanos-germánicos. Se acentuó la crisis de las ciudades y se ruralizó la vida ante la inseguridad ocasionada por las guerras, el saqueo y la escasez de alimentos. Los colonos y los antiguos esclavos se convirtieron en siervos atados a la tierra con obligación de pagar tributos a sus señores. La Iglesia, que desde la conversión de Constantino había obtenido privilegios, fue la única institución que quedó en pie ante la desintegración del imperio y empezó a ocupar lugares que el Estado había dejado vacío. En Europa oriental, el imperio bizantino logró un ponderable desarrollo y subsistió 1000 años más. Con su capital en Constantinopla, edificada sobre la antigua ciudad griega de Bizancio, logró controlar las rutas comerciales con Asia e intercambiar objetos de lujo que luego distribuían al resto de Europa. Poco a poco, las características latinas que distinguieron al imperio fueron reemplazadas por la cultura y la lengua griegas. Otra civilización, el Islam, va a surgir desde la península arábiga a principios del siglo VII. Mahoma, un camellero y comerciante nacido en la Meca y en contacto con las creencias judeo-cristianas, rechazó el politeísmo fetichista de la región y divulgó un nuevo culto que proclamaba la existencia de un solo Dios, Alá. Ante la oposición de su tribu, huyó a la ciudad de Medina, donde muy pronto sus partidarios se multiplicaron y en el año 632 se apoderaron de la Meca. Mahoma logró unificar las tribus árabes dispersas a través de una nueva religión monoteísta, el Islam, cuyo libro sagrado, el Corán, contenía las normas morales e higiénicas y las leyes civiles que todo musulmán debía seguir. A la muerte de Mahoma, sus sucesores, los califas, extendieron sus dominios a través de la llamada Guerra Santa. Territorios que antes habían sido cristianos, como Damasco, Antioquía, Jerusalén, Alejandría, Cartago y hasta España, quedaron bajo dominio musulmán. Los aportes de estas 3 civilizaciones transformaron para siempre al continente europeo, quedando hoy vestigios de eso en la lengua, la arquitectura y la cultura.